Bienvenidos al programa de hoy UPL 360, qué bueno que están con nosotros. César Gómez, ¿qué tal mi hermano? ¿Cómo estamos? Muy bien, un privilegio estar aquí participando de este programa. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de este interesantísimo tema, tu identidad sí importa, César. Así es. Básicamente... A ver, ¿de qué se trata eso? ¿Qué es eso de que tu identidad sí te importa? Bueno, una de las cosas que me llama la atención es que el escritor en este libro trata de buscar responder una pregunta. ¿Qué es ser hombre en una sociedad como la de hoy? ¡Hala! ¿Qué significa ser hombre en una sociedad? ¿Y él responde o no responde a esta pregunta? Sí, él responde desde varios matices. Muy interesante la exposición y las posturas que él establece en este libro. Ok, excelente. Pero antes de hablar de este libro, vamos a pedirle a nuestro invitado que nos hable y nos ubique en el contexto de este libro. Entonces, ¿qué te parece si vamos hasta la cornisa cantábrica? Claro que sí. Perfecto, entonces hasta la cornisa cantábrica con nuestro invitado Juan Jesús Varela. ¿Cómo estamos, Juan? Buenos días para ustedes. Muy bien, aquí desde el cono sur de la cornisa cantábrica, en un verano verde, hermoso, en la montaña, como comentábamos, rodeado de vacas y bueno, aquí en mi tiempo de vacaciones, apartando este huequecito para compartir con toda la audiencia y con vosotros. Bueno, ¿y cuál es la canción del verano este año en España, Juan Jesús? Bueno, dado que nuestro buen amigo Torrebruno se ahorcó de un bonsái hace ahora más o menos un año, era un señor muy bajito, y se ahorcó de un bonsái, sí. El problema es que ahora ya no tenemos canción del verano y hay que buscar. Hombre, es que en la época de nosotros era la Fórmula 5, los que cantaban las canciones del verano. Claro, pero eso es historia, Juan. Fórmula quinta, claro, pero eso es historia. Para eso hay que tener de 50 para arriba. El hombre una vez fue a la fiesta de Blas, pero eso es otra historia. Un día se lo preguntas qué significa y te lo va a explicar César. Juan, háblanos de la letra completa, pero mejor no mencionarla. Mejor no mencionarla, claro, por supuesto. Mira, háblanos de esta serie de libros. Aquí tenemos nosotros tu segundo libro de esta serie, que es extraordinaria. Este es tu segundo libro. Pero yo diría que nos hablaras acerca de esta serie de libros que estás escribiendo sobre el tema de familia, de la masculinidad, de todo ese tipo de cosas. Te escuchamos. Correcto, gracias, querido Raúl. La idea con la saga de los Sí Importa es cubrir un área en la que entendemos que como creyentes, en la que entendemos que como ministerio dedicado a defender la familia necesitábamos contar con una serie de libros que en tono reivindicativo, de ahí los Sí Importa, en tono apologético también, intentara defender con todas las de la ley la institución del matrimonio de los 1001 ataques a los que está siendo sometido desde muy diversos frentes. Dado que el matrimonio es probablemente la institución más atacada, machacada, devaluada, falsamente ampliada y demás, los sí importan desde, repito, un tono apologético y de defensa del ideal bíblico de familia y matrimonio. Junto con la editorial CLIE nos propusimos lanzar la trilogía de los sí importa, que comenzó con Tu matrimonio sí importa, publicado hace algo más de 2 años. Está continuando ahora con Tu identidad sí importa, donde trabajamos el tema de la crisis de la masculinidad, y en breve saldrá el tercer libro que completaría la trilogía, en este caso titulado Tus hijos sí importan. Desde esa trilogía cubriríamos el área del matrimonio, cubriríamos el área de la paternidad y de los hijos, y cubriríamos el área de la crisis de la masculinidad, que era un tema que nos veíamos obligados a tocar por la gravísima crisis de la masculinidad que estamos viviendo. De manera que, a grosso modo, ese es el ambiente de los sí importa y el porqué de los mismos. Extraordinario. Sin lugar a dudas, César, Juan es una autoridad sobre el tema de familia.
Y esto de esta trilogía realmente es algo realmente espectacular. Sí, sí, los desafíos que la cultura y la sociedad le está presentando precisamente a la masculinidad del hombre y la manera como nuestro hermano lo aborda es impresionante, es contundente. Ya, en el programa de hoy vamos a hablar del segundo libro de esta trilogía, que es Tu identidad sí importa. ¿Cuál fue tu primera impresión al leer este libro, César? Creo que es una, como decía nuestro hermano, es una apología a la verdadera masculinidad del hombre, y creo que es una necesidad que el hombre en Latinoamérica y en Iberoamérica es un libro que tiene que leer porque el buen funcionamiento de la familia depende de que el hombre realmente entienda cuál es su identidad. Esa es una de las impresiones bien claras de este libro. De acuerdo, bien. Entonces, Juan, mire, entonces entremos en materia. Explícanos de qué va este libro. Tu identidad sí importa. Y aquí dice ser hombre. Este libro, evidentemente, lo vamos a recomendar a toda la audiencia. La gente tiene que leer este libro. Juan, te escuchamos. Por supuesto. De hecho, el libro, aunque está enfocado para redescubrir lo que implica ser hombre hoy en día, es un libro que toda mujer debería de leer. ¡Hala! Porque, claro, entendemos que para que un hombre sea líder en su hogar, sea un esposo amante, protector de sus hijos, padre presente, para que un hombre sea así, tiene que entender cuál es la crisis en la que está sumergido el papel del hombre, y para que una mujer pueda ayudar a que el hombre se coloque en la posición que le toca, es bueno que lea el libro porque va a entender muchas de las problemáticas que afectan a la gran mayoría de los hombres. Todo nace por ir desde el principio y sin pretender tener una visión determinista de la crisis de la masculinidad. Todo nace en el contexto del Génesis, donde el papel del hombre empieza a ser desvirtuado. Bueno, lo que Larry Crabb, psicólogo conocido en todo el mundo, psicólogo estadounidense, lo que Larry Crabb denomina el silencio de Adán, al que dedica todo un libro, donde él defiende la teoría, más que teoría, es un hecho sostenido por las escrituras y sobre todo en Génesis 3, sostiene de que el papel del hombre empezó a ser desvirtuado desde el mismo momento en que, cuando tenía que haber advertido a Eva de no tomar del fruto prohibido, no le advirtió, optó por la pasividad, tomó del fruto prohibido y sufrió las mismas consecuencias, peores diría yo, que sufrió la propia Eva. Claro. Muchísimas gracias, Juan. Vamos a una pausa, César, y seguimos dialogando con Juan Varela hasta la cornisa cantábrica, un tema tan interesante como este. Así es, impresionante el tema. No se vaya, quédese con nosotros. ¿Te gustaría conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana y hacer un estudio panorámico de ellas? Universidad para Líderes te ofrece el diplomado interactivo en Teología Sistemática completamente gratis. Regístrate ahora mismo en www.universidadparalíderes.com. Usted está viendo UPN 360, estamos hablando de este interesante tema, Tu identidad sí importa, y tenemos como invitado al autor de esta trilogía, Juan Varela, quien está en este momento en Asturias. César, tú has leído este libro, me estabas haciendo unos comentarios muy interesantes acerca del mismo. Pues la ventaja es que tenemos al autor del libro aquí, de tal manera pues que ¿tienes algunas preguntas o comentarios? Claro que sí, hermano Juan. En su libro usted presenta presenta varios desafíos a la masculinidad del hombre en la sociedad actual, pero me llama la atención porque usted habla de un hombre cada vez más feminizado. ¿Podría hablarnos al respecto, por favor? Más feminizado. Feminizado. A la vida. Esa es una de las características del hombre actual. Venga, hablemos de eso. ¿Cómo no? Yo creo que tanto en España como en cualquier país latinoamericano, hace 30 o 40 años, al menos en España, el ideal de lo que implicaba una hombría adecuada tenía que ver con un hombre con pelo en pecho,
con un hombre con la voz ronca, con un hombre con un cigarrillo como prolongación de la comisura de sus labios, con un hombre con una cabeza o con un vaso de whisky en la mano y con un hombre que se jactaba de llevarse a la cama a cuantas más señoritas mejor. Por lo tanto, era un hombre premiado por la utilidad de su bragueta y por la cantidad de pelos que tenía en el pecho. ¡Hala! Ese concepto de macho, heredado de muchos aspectos de la cultura hispana, Sí. es el que premiaba hace 40 años. Sí. La tortilla se ha dado la vuelta. Después de 40 años, hoy en día ser hombre es todo lo contrario. Ser hombre es no tener ni un gramo de pelo en el pecho. De hecho, yo de tanto en tanto voy al gimnasio y cuando yo me voy a duchar, y uno se va a duchar lógicamente desnudo, pues yo me siento avergonzado porque un servidor tiene pelo donde debe de tenerlo. Pero el resto de los muchachos que están en el gimnasio no tienen pelo en absolutamente ninguna parte del cuerpo, ¿no? Entonces, las tornas se cambian. Parece que ser hombre hoy en día tiene que ver con no tener ningún ápice de pelo en ninguna parte del cuerpo, con utilizar cremas hidratantes, exfoliantes, lifting, con tener una apariencia y un físico muy cuidado. Entonces parece que el hombre se feminiza perdiendo unos rasgos negativos, ciertamente, que históricamente le han caracterizado como macho ibérico, bronco, rudo, fuerte, el tipo Stallone o el tipo Governator o gente que va por la vida resolviendo el asunto a puñetazos. Esos ideales o ese modelo de hombre ha dado lugar a este otro nuevo modelo, muy bien dicho, más feminizado, más indefinido. Hoy en día hay cantantes, actores, deportistas, que son los que modelan la identidad de muchos jóvenes, Sí. donde uno duda, si no los ve hablar, uno duda, es un hombre, es una mujer, hay una indefinición de género en muchos hombres hoy en día, ¿no? Cierto. Porque lo que ocurre es que la frase del gran sociólogo Lipovetsky, la frase que no tiene desperdicio y que dice así, se cumple, dice: el hombre tiene miedo de ser hombre y la mujer, con ser mujer, no tiene bastante. ¡Hala! Por lo tanto, el hombre se feminiza y hace años en España, y ya finalizo esta parte, en España el dicho era esta noche no, querido, haciendo alusión a la señora pues que no quería tener relaciones sexuales con su esposo porque le dolía la cabeza o estaba con el periodo o había discutido con su madre, ¿no? Entonces, ahora el título de uno de los libros de un sociólogo argentino que trabaja temas de masculinidad, el título en plan irónico es Esta noche no, querida. Ahora es el hombre el pasivo, es el hombre el que se niega. Entonces, todo esto tiene que ver con un auge desmesurado del feminismo radical y con una desvirtuación del concepto de macho y del concepto de lo que implica ser hombre, y ahí estamos, en esa indefinición y en esa, yo diría, donde se diluye la masculinidad, ¿verdad? Se diluye, se confunde. Increíble, ¿no? El hombre ha leído la Ère de Vie de Lipovetsky, ¿no? La era del vacío. Pero es correcto, el hombre tiene miedo de ser hombre. Todas estas cosas igual, yo voy al gimnasio, lo que él ha dicho me ha causado gracia, pero es que es la verdad. El hombre, ese concepto de macho de la época nuestra, entonces eso Ya es algo arcaico. ha cambiado. No está de moda, por eso yo en el gimnasio no me ducho en la casa, para que nadie me vea. Solamente mi que se esposa. duche, finalmente que se duche. Lo importante es que se duche. Ahora, ayer tú me hacías el comentario del hombre Simpson que menciona Juan allí. Me llamó la atención ese título. ¿Se lo preguntamos? Sí, hay que preguntárselo porque él desarrolla, como él decía, una serie de caricaturas de hombre, Okay. los tipos de los hombres actuales. Hace una tipología de hombre. Exactamente, extraordinario, porque no solamente es lo que nosotros vemos en la sociedad realmente, sino que es promovido por los medios sociales, por el medio del entretenimiento y prácticamente es lo que está de moda. Y cuando uno hace un análisis, uno se da cuenta por qué hay tanta crisis intrafamiliar en los hogares. O sea, entonces le pedimos que nos haga una tipología de hombres. Sí, que nos defina esas caricaturas, así es. Ok, procedamos, mi estimado Juan. Sí, bueno, en el libro desarrollamos
varios modelos. Bueno, evidentemente lo de modelos va entrecomillado, ¿no? Ninguno es modelo de lo que implica el hombre, sino que son más bien tipos, por desgracia, de lo que es el hombre actual. Sí, entre ellos, como mencionabais, está el hombre Simpson. Por desgracia, los dibujos, en España le decimos dibujos animados de los Simpson, los ven niños y evidentemente no es una serie para niños, porque entre otras cosas el concepto de hombre que trabaja la serie de los Simpson es un concepto que ridiculiza al máximo el papel del hombre. De hecho, el modelo Simpson es un personaje no analítico, no racional, totalmente sentimental, irreverente, impulsivo, cervecero, barrigón, más que esposo de su esposa, es hijo de su esposa, por lo tanto la esposa es más bien su madre, quien le regaña, quien de tanto en tanto le pilla comiendo en exceso o bebiendo en exceso. Entonces son modelos que caricaturizan y ridiculizan al máximo el papel del hombre. Tenemos que ir a una pausa en este momento, pero seguimos contigo en el próximo segmento. César, interesantísimo lo que Juan nos está explicando desde España. Usted está viendo UPL 360, no se vaya, quédese con nosotros. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Tu identidad sí importa. Estamos hablando de uno de los temas de la trilogía que el autor español Juan Varela ha escrito en la editorial CLIE, y nosotros recomendamos altamente que usted no solamente compre estos libros, sino que los estudie. Hay algo interesantísimo que estamos comentando extra cámara, César, que es clave que se lo preguntemos al autor. Sí, hermano Juan, dentro del libro usted aborda el tema de la diferenciación que se hace en la sociedad entre género y sexo, la confusión de género, y usted aborda una pregunta muy importante. ¿El homosexual nace o se hace? Sí, bueno, esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta a debate, ¿no? Evidentemente, los colectivos homosexuales y todas aquellas filosofías mayormente de corte izquierdista, en cuanto a su énfasis político, defienden que el homosexual nace. Se ha hablado del famoso gen homosexual, todavía no se ha encontrado, y todos los colectivos y grupos que apoyan el tercer sexo y que apoyan la homosexualidad defienden que el homosexual nace, lo cual es falso. Falso desde todos los puntos de vista, y evidentemente no solo desde el punto de vista teológico, que es al que nosotros más peso le damos, pero incluso dentro del punto de vista biológico y aún antropológico, está más que demostrado que la homosexualidad es un asunto que se hereda. Es un asunto ahí. Las dos tendencias serían los genetistas, para entendernos, y los ambientalistas. Los genetistas defienden que es genético, uno nace homosexual. Los ambientalistas, entre los que nos encontramos los creyentes, evidentemente, los ambientalistas defendemos que un hombre o un ser humano, cuando nace con su sexo masculino o su sexo femenino predeterminado. Y es el ambiente, lo recibido, la cultura, el ambiente incluso intrauterino, hasta puede favorecer el que una persona vaya desarrollando una confusión de género. Entonces, el homosexual no nace homosexual, se va haciendo, pero ese se va haciendo, tenemos que decir que puede ir haciéndose incluso desde el vientre de su madre. Sabemos que por el cordón umbilical el bebé no solo recibe alimento,
sino que recibe las impresiones de lo que está viviendo la madre. Y si en el entorno de la madre hay un padre pasivo, hay un padre violento, hay un padre que grita, evidentemente el niño percibe todo el ambiente negativo de la figura masculina, y ahí pueden empezar a generarse sumandos, les llamamos sumando, porque son factores que por sí solos no derivarían nunca en una identidad homosexual, pero son factores que al ir sumándose uno a otro van favoreciendo que de una confusión de género se pueda derivar en una identidad abiertamente homosexual. Pero eso lleva años y muchos. Ya. O sea que el asunto es serio y profundo. Claro, sin lugar a dudas. ¿Cuál es la otra pregunta que tienes para Juan, César? Yo quisiera hablar de la otra cara de la moneda, y es que usted plantea que una sexualidad desconectada también afecta la identidad y la masculinidad del hombre. ¿Podría hablarnos al respecto? Porque obviamente en la sociedad todavía se mantiene el hecho de que el hombre muestra su masculinidad en el número de mujeres que tenga y las experiencias sexuales que tenga con el sexo opuesto, pero usted habla que una sexualidad desconectada y no necesariamente con otro hombre del mismo o una persona del mismo sexo afecta esa identidad masculina. ¿Podría hablarnos al respecto, hermano? Por supuesto. Otro de los aspectos que abordamos en el libro, sin poder profundizar, porque el libro pretende dar una vista de pájaro de la situación, es el tema de la sexualidad. La sexualidad, que evidentemente es un don divino, el problema es que se ha pervertido y degradado hasta límites tan insospechados que lo que hoy se entiende por sexualidad tiene muy poco que ver con lo que el creador ideó para la sexualidad. Si la sexualidad es algo, es relación. La sexualidad nace en Génesis 2:18, cuando Dios crea a la mujer para suplir la soledad del varón. Ahí nace la diferenciación de sexos, ahí nace la sexualidad, por lo tanto la sexualidad nace para suplir la soledad que sentía el varón. Por lo tanto, la sexualidad, ante todo, es relacional. Hoy en día se nos vende el sexo desconectado, sexo. Se vende, por desgracia, a nivel normalizado la pornografía, la prostitución, amén de cualquier otra perversión sexual que normalmente se practica desconectada del plano emocional, sentimental y de un plano de compromiso afectivo. Cuando vivimos una sexualidad desconectada del marco del matrimonio, de una relación de compromiso, de un conocimiento del otro, degradamos la sexualidad a un asunto puramente físico, animal y biológico. Y cuando algo legítimo no lo llevamos según el plan de Dios, hasta puede convertirse en adictivo, que es lo que está ocurriendo con la sexualidad desconectada del plano ético y relacional, que se convierte en algo adictivo. Por eso hoy en día hay muchísimas personas que sufren de muchas cuestiones de índole sexual. Extraordinario. ¿Hemos perdido la conexión? Sí, extraordinario los conceptos que Juan nos está expresando, interesantísimo. ¿Qué te parece, César? No, impresionante. Realmente la manera que él aborda todo este asunto de la identidad y la masculinidad del hombre en el libro es impresionante. Sí, es claro, por supuesto. O sea, la sexualidad, dice, es un don de Dios, pero cuando se desconecta de la persona, que es el esposo o la esposa, entonces se vuelve una perversión. Eso es lo que él nos está diciendo ahora aquí. Así es. Así es. Ok, entonces quizás para ya ir finalizando el programa, esto está interesantísimo, es preguntarle a Juan cuál debe ser la masculinidad del hombre en la cultura, en la época en la que nosotros vivimos. Ser hombre. De ser hombre en esta época. Juan, te escuchamos. Sí, en el libro al final defendemos dos conceptos que formarían la base de la identidad de todo hombre, y son dos conceptos que definen muy bien los dos periodos testamentarios. Todo el ambiente del Antiguo Testamento recoge el tema épico, el tema de guerras, de luchas, de batallas, del hombre guerrero, y de ahí destacamos la bravura y la fortaleza que todo varón tiene que tener como una fuerza legítima. Pero esa fuerza y esa bravura épica de guerras, de luchas y conquistas que se destaca en todo el Antiguo Testamento, se complementa, contrasta, pero complementándose con el ideal ético del Nuevo Testamento, basado en la idea de un hombre, modelo de Jesús, tierno, bondadoso, misericordioso, el Jesús de las bienaventuranzas. Por lo tanto, la bravura del Antiguo Testamento y la ternura del Nuevo Testamento son dos facetas
que todo hombre debe de tener dentro de su corazón porque complementan la idea del varón según Dios lo establece. El hombre tiene que saber empuñar la espada cuando toca, tiene que saber ser bravo, fuerte, pero al mismo tiempo tiene que saber ser tierno, cuidadoso y misericordioso. Por eso en el libro desarrollamos un tema que muchos autores lo han ido desarrollando y nosotros le hemos ampliado una cara más y se habla en el libro, hablamos de las 4 caras del hombre, ¿no? El hombre como rey, el hombre como guerrero, el hombre como amigo, el hombre como amante y el hombre como sacerdote. Y desarrollando cada una de esas caras logramos conformar lo que sería la estructura de un hombre conforme al corazón de Dios. Rapidito, del rey destacamos el ideal de justicia, la serenidad, y del rey destacamos la idea de juez. Del guerrero destacamos la bravura, la fortaleza, del amante destacamos la ternura hacia su esposa y hacia sus hijos, del amigo destacamos el corazón que todo hombre tiene que tener, de tener un amigo, alguien con quien compartir, y del sacerdote destacamos el papel de líder dentro del hogar que Dios nos dio como sacerdotes de nuestra familia. Extraordinario, extraordinario. Muchísimas gracias, Juan, se nos ha acabado el tiempo. César, extraordinario el libro. Yo quiero invitar a toda Iberoamérica a que compre, lea, estudie este libro, y todos aquellos organizaciones que quieran invitar a Juan para dar una cátedra sobre esto. Él es profesor en la Universidad de Sevilla, Azusa Pacific en Estados Unidos. Recomendamos altamente. La gente de la iglesia necesita escuchar esto, sí, César. Así es. Usted ha visto UPL 360, qué bueno que ha estado con nosotros. Le invitamos a que estudie y conozca más acerca de este libro. Muchísimas gracias.